Sacrifiqué todo para criar al bebé de mi hermana. Cuando ella lo abandonó, mis padres lo llamaron mi carga. Mi novia me dejó y ahora todos están en el tribunal mintiendo contra mí porque de repente apareció una herencia, dinero sobre la mesa. Hola Reddit, soy paramédico y hace 10 años toda mi vida cambió en una sola noche, cuando mi hermana apareció de la peor manera posible. Desde entonces solo hemos sido yo y el niño que dejó atrás. Pensé en compartir cómo sucedió todo. Soy Randy, hombre de 34 años, pero esta historia comenzó cuando tenía 24 y todavía pensaba que tenía toda mi vida resuelta. Trabajaba como paramédico en ese entonces, lo que significaba que mis días eran largos, ruidosos y llenos de demasiado caos, pero me encantaba a esa edad. Tenía una novia llamada Megan, que siempre me hablaba de nuestro futuro y yo no estaba en contra. Pensaba que trabajaría duro un tiempo, subiría un poco en mi trabajo, quizás compraría una primera casa antes de los 30. Todo estaba en camino. Esa noche de martes destrozó todo en pedazos. Acababa de llegar a casa después de un turno brutal de 12 horas, me tiré en el sofá todavía con mis pantalones de trabajo, medio muerto, buscando comida para llevar. Mi plan era simple, comer, ducharme, caer rendido, quizá llamar a Megan si tenía energía. Entonces sonó el timbre. Al principio lo ignoré, quien toca un timbre a las 9:30 de la noche en un martes lluvioso, pero volvió a sonar, más fuerte, como si quien fuera no pensara irse. Me levanté arrastrando los pies, ya molesto, y abrí la puerta. Lo que vi casi me quitó el cansancio de golpe. Había un portabebés en mi felpudo, empapado por la lluvia pero cubierto con una manta delgada. Mi primer pensamiento fue que alguien había dejado basura o alguna porquería allí, luego vi que la manta se movía. Se me encogió el estómago, la quité y efectivamente, un bebé, un niño pequeñísimo de quizá 3 meses, con las mejillas rojas del frío, los ojos apretados como si el mundo ya fuera demasiado. Metida a un lado había una nota. La letra me golpeó como un puñetazo, la reconocí al instante, era de mi hermana Gabriella. Decía, su nombre es Alex, no puedo hacer esto, cuida de él, lo siento. Y ya está, sin explicación, sin número, nada, solo esas palabras. Me quedé allí como un idiota con ese papel en la mano, la lluvia empapándome el pelo, mirando al bebé como si el universo me fuera a dar otra respuesta si esperaba. No hubo suerte. El paramédico en mí reaccionó primero, revisé que respirara bien, que estuviera caliente, que no corriera peligro inmediato. Estaba bien, solo dormido. Luego salió el hermano mayor en mí, furioso. Gabriella siempre había sido del tipo que huía de los problemas, pero abandonar a su propio hijo en mi puerta como si yo fuera un niñero de emergencias al que se puede fichar y largarse, eso era distinto. Llamé a su teléfono una y otra vez, directo al buzón, por supuesto. Luego llamé a mis padres, porque qué diablos más podía hacer. Les conté lo que pasó, esperando al menos un ya vamos. Las palabras exactas de mi padre fueron, ahora es tu carga. Mi madre añadió, le dijimos que no tuviera ese bebé, esto es típico de Gabriella, no nos metas en esto, y colgaron. Juro que me quedé en mi sala mirando el teléfono como 5 minutos, preguntándome si estaba loco. Ese era su nieto, su propia sangre, y simplemente se desentendieron. Miré al bebé, Alex, seguía dormido, soñando quizás sueños de bebé, mientras mi vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Sentí una mezcla rara de pánico y terquedad. Pánico porque sí, no tenía ni idea de cómo cuidar a un bebé, terquedad porque si Gabriella y mis padres se iban a rendir, bien, pero yo no era el tipo que abandona a alguien que no puede valerse por sí mismo. Llamé a Megan después, pensando que quizá me tranquilizaría, que me ayudaría a pensar. En cambio, perdió la cabeza. ¿Un bebé? ¿Tu hermana te dejó su bebé? Tienes que llamar a servicios sociales, esto no es tu responsabilidad, Randy. Le dije que no podía simplemente entregarlo a desconocidos en medio de la noche. Ella insistió, dijo que era exactamente el tipo de drama en el que mi familia siempre me metía y que no debía dejarme arrastrar. Luego colgó también. Así que ahí estaba yo, sin plan, sin ayuda, sin idea de qué fórmula tomaba un bebé de 3 meses. Volví a poner a Alex en el portabebés y conduje al supermercado 24 horas, todavía con el uniforme de trabajo. La gente me miraba mientras vagaba por el pasillo de bebés, con el teléfono en alto buscando frenéticamente mejor fórmula para bebé de 3 meses y tabla de tallas de pañales. Una dulce anciana que trabajaba de noche se me acercó, probablemente pensando que era un padre novato sin idea, y me explicó lo básico, fórmula, biberones, pañales, toallitas. Incluso me dio un cuadernillo de cupones. Esa noche fue la más larga de mi vida. Cuando llegó la mañana Alex estaba vivo, alimentado,
mirándome con esos ojos oscuros enormes como si ya me estuviera poniendo a prueba. Y eso fue todo, se acabó el juego, no iba a llamar a servicios sociales, no iba a dejarlo en un hospital, no iba a ser otra persona en su vida que lo fallara. Esa noche, sentado en mi sofá con él en mis brazos, lo dije en voz alta: está bien, niño, parece que somos tú y yo ahora, no te preocupes, te tengo. Lo dije como si lo creyera, pero la verdad era que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Ser paramédico me había entrenado para lidiar con situaciones de vida o muerte, pero mantener con vida a un bebé día a día era un campo de batalla totalmente distinto. Esa primera semana fue como un campo de entrenamiento, sin manual, sin preparación, solo yo improvisando. Alex lloraba cada vez que pensaba que por fin lo entendía y dormir, olvídalo, estaba acostumbrado a dormir poco, pero esto era una locura, 2 horas aquí, 1 hora allá, alarma sonando en mi cabeza cada vez que hacía un ruido. Al final del tercer día veía doble. Intenté llamar a Gabriella una y otra vez, aún nada. Mis padres ni siquiera llamaron para preguntar, ni una sola vez. Fue entonces cuando realmente entendí que esto no era temporal, nadie iba a venir a rescatarme, todo estaba sobre mí. El trabajo se convirtió en el siguiente problema: los turnos de paramédico no son precisamente compatibles con un canguro. Llamé a mi supervisor y le expliqué lo que había pasado. Por suerte sabía que yo no era del tipo que pedía un día libre a menos que fuera serio, así que me dio una licencia familiar de emergencia por un tiempo, pero eso solo era una curita. Si Gabriella no regresaba pronto, iba a tener que resolver el cuidado infantil con un salario de paramédico, que no es precisamente nadar en dinero. Mientras tanto, Megan pasó una vez, más que nada para confirmar que todo esto no era un malentendido. Se quedó en mi sala de pie, con los brazos cruzados, mirándome luchar con Alex como si estuviera audicionando para un reality show llamado El Peor Padre de Todos. No puedes quedártelo, Randy, dijo con frialdad, esto es ridículo, llama al sistema, ellos encontrarán a alguien. Miré hacia abajo, Alex dormía contra mi pecho, con el puño agarrado a mi camisa como si ya supiera que el mundo estaba contra él. Él no va a ninguna parte, le dije. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Para la segunda semana me di cuenta de que mi apartamento de un dormitorio no iba a ser suficiente, entre las cosas que se acumulaban y el ruido constante necesitaba más espacio. Encontré 2 dormitorios más cerca del trabajo. El aspecto legal vino después, presenté un informe policial sobre la desaparición de Gabriella, pero como técnicamente había dejado a Alex con familia, no lo consideraban un crimen, básicamente se encogieron de hombros y dijeron que no estaba desaparecida, que simplemente se había ido. Un abogado me dijo que necesitaba solicitar la tutela temporal, lo que significaba papeleo, visitas al tribunal, inspecciones en casa, me tomaron las huellas, me entrevistaron, revisaron mi vida como si estuviera solicitando una autorización de seguridad. Fue humillante, pero lo hice. El lado paramédico en mí era bueno con lo médico, tomarle la temperatura, saber cuando algo estaba mal, pero nada me preparó para la carga emocional de verlo llorar durante horas por los cólicos y no poder arreglarlo. Eso me afectaba más que cualquier llamada en la ambulancia. Caminaba de un lado a otro con él en mi hombro, susurrando como si pudiera entender, no sé lo que hago, niño, pero te juro que lo intento. Mis padres seguían sin ayudar, aparecían quizá una vez al mes si acaso, mi madre sostenía a Alex como si fuera una pieza frágil de museo y lo devolvía en cuanto lloraba, mi padre apenas lo miraba, siempre con la misma pregunta, ¿alguna noticia de Gabriella? Y cuando yo respondía que no, solo gruñía y cambiaba de tema. El único apoyo real vino de fuera de mi familia. Mis compañeros me sorprendieron con un baby shower en la estación, llegaron con pañales, ropa, biberones, cosas en las que ni siquiera había pensado comprar. Una de las enfermeras con las que trabajaba me regaló una cuna plegable. Mi vecina, la señora García, empezó a cuidar a Alex 1 hora de vez en cuando para que pudiera hacer recados. Poco a poco construí un sistema de apoyo. Después de un mes empecé a entenderlo, los horarios de alimentación tenían sentido, podía cambiar un pañal en menos de 1 minuto, descubrí que marca de fórmula no le destrozaba el estómago. Él empezó a sonreír, y seré honesto, eso lo hizo todo valer la pena. La primera vez que Alex me miró con esa sonrisa tonta de bebé supe que estaba atrapado. Esa noche me senté junto a su cuna mirándolo dormir y susurré lo mismo que había dicho la noche en que apareció, te tengo, niño, pase lo que pase ahora eres mío. Y por primera vez desde que Gabriella lo dejó en mi puerta realmente lo creí. Pero decir esas palabras y vivirlas eran 2 cosas distintas. 5 años pasaron más rápido de lo que pensé, pero también fueron algunos de los más duros de mi vida. Ser paramédico ya era un trabajo que destroza a la gente, largas horas,
turnos impredecibles, lidiar con emergencias ajenas todo el día, y añadir ser padre soltero de un niño que no tenía a nadie más. Ahí empezó el verdadero desgaste. Me hice bueno en vivir cansado, terminaba un turno doble y aún así me sentaba en la mesa con Alex construyendo torres de bloques o coloreando dinosaurios, porque aunque no me quedara nada de energía, él merecía mi atención. Me perdí horas de sueño, noches de fiesta, citas, pero no me perdí de él, y eso era lo único que importaba. El dinero era escaso, pañales, guardería, revisiones pediátricas, nadie te dice lo rápido que todo eso suma. Tomaba cada turno extra que podía, algunos meses me pasaba trabajando horas extra cada vez que necesitaban cobertura solo para asegurarme de que el alquiler y los víveres cuadraran. No ahorraba mucho, pero nos mantenía a flote. Mientras tanto mis padres seguían al margen, veían a Alex unas cuantas veces al año, pero siempre con la misma vibra. Mi madre traía algún juguete al azar que no tenía nada que ver con sus intereses, como si ni se molestara en conocerlo. Mi padre se mantenía callado, todavía amargado por la desaparición de Gabriella, pero esa amargura también se desbordaba hacia Alex, lo trataba como un recordatorio no deseado en lugar de como a un nieto. Dejé de esperar algo de ellos. Gabriella fantasma, ni una sola llamada, ni una carta, nada. Al principio solía revisar mi teléfono medio esperando que apareciera o que reclamara al niño, para el segundo año dejé de esperar, se había ido. Alex, en cambio, estaba prosperando, alcanzaba sus hitos uno por uno, primeros pasos, primeras palabras, primera rodilla raspada por correr demasiado rápido en el parque. Yo llevaba registro de todo, no para Gabriella sino para él, para que cuando creciera supiera que me importaba lo suficiente como para recordarlo todo. Tomaba fotos, guardaba dibujos, conservaba las notitas que su maestra de guardería enviaba a casa. Una noche cuando tenía 3 años me miró mientras lo arropaba y dijo, «Buenas noches papá». Me congelé, hasta entonces yo había sido Randy o el tío Randy cuando otros niños le preguntaban quién era yo, pero esa noche me llamó papá sin dudarlo, como si simplemente hubiera decidido que era verdad, y la verdad es que tenía razón. No lo corregí, no lo detuve, solo le besé la frente y dije, «Buenas noches amigo». Desde entonces fui papá, punto. Para cuando empezó el jardín de infancia ya tenía nuestras rutinas medidas como ciencia, las mañanas eran como una pequeña operación militar, me levantaba antes que él, ponía el café, hacía el desayuno, preparaba su almuerzo y luego lo despertaba. Siempre quería ponerse las camisetas con dinosaurios o superhéroes, nunca las lisas. Se sentaba en la encimera mientras le ataba los zapatos porque decía que lo hacía sentir como un niño grande. Luego lo dejaba en la escuela, iba al trabajo y lo hacía todo de nuevo. El trabajo sufrió sin duda, rechacé un ascenso a supervisor porque significaba más turnos nocturnos y más horas de papeleo que no podía manejar. Algunos de los chicos más jóvenes en la estación no lo entendían, pensaban que estaba loco por rechazar avanzar en la carrera, pero yo sabía que no podía hacer ambas cosas, un papá de tiempo completo y perseguir la cima de la escalera. Hice las paces con esa elección, nos teníamos el uno al otro y lo estábamos logrando. Lo curioso es que Alex no conocía nada diferente, no se sentaba a comparar su vida con la de niños con ambos padres, para él la vida era normal, yo apareciendo en cada evento escolar, yo haciendo panqueques con forma de dinosaurio los domingos, yo construyendo fuertes de mantas en la sala. Los viernes por la noche presumía a sus amigos, mi papá puede conducir una ambulancia y arreglar cualquier cosa. Él me veía como más de lo que yo veía en mí mismo. Para el 5.º año teníamos nuestro pequeño mundo funcionando como un reloj, las paredes del apartamento estaban cubiertas con sus dibujos y fotos escolares, su mochila siempre colgaba junto a la puerta lista para salir. Teníamos tradiciones, noches de película los viernes, paseos al parque los sábados, desayunos los domingos. A veces lo miraba y pensaba en aquella noche lluviosa en que Gabriella lo dejó conmigo. El mismo niño que llegó como un bebé indefenso y llorón ahora era este pequeño seguro de sí mismo que iluminaba cada habitación a la que entraba, y sentía esa misma oleada de terquedad que sentí la primera noche, solo que más fuerte. Él era mío, mi responsabilidad, mi hijo, mi familia, y no importaba quién dijera lo contrario, no iba a dejar que nadie lo quitara. Resulta que alguien estaba a punto de intentarlo. Pasó cuando Alex tenía 9 años, un martes cualquiera, nada inusual. Estábamos sentados en la mesa trabajando en su proyecto de ciencia sobre el sistema solar, él pegaba planetas de espuma en un cartón, yo lo ayudaba a que Júpiter no se cayera por el lado, cuando sonó mi teléfono, número desconocido. Normalmente no contesto esos, pero algo me hizo deslizar. Hola. Hubo una pausa y luego una voz que no había oído en casi una década, Randy, soy yo, Gabriella. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba, por un segundo pensé que era una broma, pero no,
estaba ese mismo tono tembloroso que siempre usaba cuando quería algo. Fui a mi habitación, cerré la puerta. ¿Dónde diablos has estado? Suspiró como si ella fuera la víctima. He estado recuperándome, conseguí ayuda a Randy, ahora estoy limpia, casada, estable, he cambiado mi vida. Me reí, corto y amargo. Sí, y mientras tú estabas encontrándote a ti misma, yo estaba criando al niño que tiraste como basura en mi puerta. Ignoró la puya. Quiero verlo, creo que ahora estoy lista, por favor. ¿Lista ahora, como si la maternidad fuera un pasatiempo que se puede dejar y retomar? Le dije que nos veríamos en un café, sin Alex aún, yo quería respuestas primero. Cuando entré al día siguiente casi no la reconocí, ropa limpia, cabello arreglado, sentada allí como si nunca hubiera sido la misma chica que garabateó un lo siento en una nota y desapareció. Y junto a ella estaba Tony, su esposo, camisa perfectamente planchada, sonrisa falsa, me extendió la mano como si fuéramos viejos amigos, no la tomé. No me apresuré, mantuve a Alex fuera de eso al principio mientras resolvía si ella hablaba en serio o solo jugaba a la casita con Tony. Una semana después, contra mi buen juicio, finalmente los dejé venir a cenar. Mi error, porque pensé que Alex merecía al menos conocer a su supuesta madre. Gabriella me dio un discurso sobre estar sobria por años, arreglar su vida, casarse con Tony, conseguir un buen trabajo, incluso lloró cuando le mostré fotos de Alex, por un segundo casi pensé que tal vez había cambiado, tal vez. Pero luego llegó la cena. Comimos en un silencio tenso hasta el postre, cuando Gabriella carraspeó como si estuviera a punto de hacer un gran anuncio. Hemos estado hablando, dijo mirando a Tony, y creemos que es hora de que Alex venga a vivir con nosotros. Legalmente soy su madre. Mi tenedor golpeó el plato lo bastante fuerte como para que Alex mirara desde la sala, donde le mostraba a Tony sus materiales de arte. Bajé la voz para que él no escuchara. Tienes mucho valor, desapareces por una década, me dejas criarlo y ahora apareces con tu corte limpio y tu marido banquero y piensas que puedes simplemente recogerlo como si fuera un paquete de Amazon. Tony intervino, suave como aceite, Randy, no se trata de eso, podemos darle más, una casa, un patio, mejores escuelas, ahorros para la universidad. Has hecho un trabajo increíble, pero seamos honestos, él merece más de lo que tú puedes ofrecer. Fue entonces cuando me incliné hacia adelante, lo miré a los ojos y le dije, escucha con atención, el dinero no te convierte en padre, la constancia sí, el sacrificio sí. Yo he estado allí para cada hito, cada cita médica, cada pesadilla a las 2 de la mañana. Tú solo eres el hombre que se casó con la mujer que se fue. Gabriella se estremeció, estaba enferma entonces Randy, ¿no entiendes? No, entiendo perfectamente, elegiste las drogas en lugar de tu hijo, elegiste huir en lugar de enfrentar tus responsabilidades, no actúes como si fueras una víctima. Me dejaste con un bebé y una nota y tuve dos opciones, hacerme cargo o dejarlo en cuidado temporal. ¿Adivina cuál elegí? La correcta, porque a diferencia de ti, yo no huyo. Su cara se endureció, Tony le puso una mano en el brazo como si la entrenara para no explotar. Somos su verdadera familia, intentó de nuevo. Fue entonces cuando perdí cualquier resto de paciencia, ¿verdadera familia? Él ni siquiera te llama mamá, no te conoce, me llama papá porque eso es lo que soy, tú solo eres la mujer que lo abandonó, no confundas biología con crianza. La habitación se volvió helada, Alex seguía en la sala, por suerte distraído, pero vi la mandíbula de Gabriella apretarse. Se fueron poco después, lanzando falsas despedidas educadas, pero pude sentir la tormenta formándose. Una semana más tarde la tormenta golpeó más fuerte, mis padres llamaron, de repente interesados en organizar una cena familiar. Contra mi buen juicio llevé a Alex. Cuando entramos, ¿adivina quién estaba allí sentada como realeza? Gabriella y Tony. Mis padres sonreían como si ella fuera la hija pródiga que regresaba del exilio. Mi padre carraspeó después de la comida, Randy, hemos decidido que Alex debe estar con su verdadera madre. Gabriella ahora es estable y Tony gana buen dinero, es lo mejor para él. Miré alrededor de la mesa, dándome cuenta en ese momento de que era yo contra todos ellos, mis propios padres que habían descartado a su nieto ahora actuaban como si les importara, ahora que Gabriella se había arreglado. Están bromeando, dije, ustedes ni siquiera quisieron cuidarlo cuando era un bebé, lo llamaron mi carga y ahora que ella regresó quieren reescribir la historia, ni pensarlo. Gabriella parecía satisfecha, como si tuviera refuerzos, mi madre le dio una palmada en la mano y dijo, la sangre es la sangre Randy, ya hiciste suficiente, es hora de hacer lo correcto.
Me levanté, tomé el abrigo de Alex y dije por encima del hombro, la sangre no borra 10 años de ausencia y mucho menos borra el abandono, él se queda conmigo, fin de la discusión. Alex estuvo callado en el coche de regreso a casa, mirando por la ventana, finalmente en voz baja preguntó, Nana dijo que podría ir a vivir con la tía Gabriella, ¿es verdad? Se me apretó el pecho, no amigo, estás conmigo siempre. Pero ella dijo que es mi verdadera mamá. Detuve el coche, lo miré de frente, escúchame, puede que ella te haya dado a luz, pero ser mamá o papá no se trata de eso, se trata de quien está, quien aparece cada día, ese soy yo, tú eres mi hijo, nada cambia eso. Me miró un segundo y susurró, ¿lo juras con la cruz en el corazón? Crucé mi corazón como lo habíamos hecho con cada promesa importante desde que era pequeño, lo juro con la cruz en el corazón. Esa noche mientras lo arropaba susurró medio dormido, no quiero irme, y prometí de nuevo en silencio, de pie en la puerta, sobre mi cadáver. Había luchado por este niño desde la noche en que apareció en un portabebés empapado de lluvia y no iba a permitir que Gabriella regresara después de una década y jugara a ser la madre del año. Pero una promesa en la oscuridad es una cosa, lo que vino después fue guerra. Unas 3 semanas después llegó una carta certificada a mi buzón, un sobre grueso con membrete elegante de bufete de abogados. El estómago se me hundió antes de abrirlo, y sí, petición para disolver la tutela temporal y transferir la custodia legal y física a ella, no solo visitas, custodia completa. Me quedé allí en mi cocina leyendo palabras que se sentían como cuchillos, mejor interés del niño, reunificación con progenitor biológico, terminación de tutela. Cada frase legal se reducía a una cosa, querían arrancar a Alex de mi vida como si yo fuera un simple niñero temporal. Cuando pasé a los testimonios de apoyo me hirvió la sangre, mis padres habían firmado declaraciones respaldando a Gabriella. Mi madre afirmaba que yo había aislado a Alex de su verdadera familia, que había rechazado sus visitas, que lo había alejado de las tradiciones. Mi padre añadía que yo había tergiversado el abandono como permanente y había impedido que Alex creara un vínculo con su madre. Pedían al tribunal terminar mi tutela y otorgarle a ella la custodia principal, reduciéndome a visitas. Me reí en voz alta, una risa fea y amarga. Estas eran las mismas personas que me dijeron ahora es tu carga y apenas aparecían en los cumpleaños, y ahora fingían que yo era el villano que los mantenía alejados. Solté los papeles en la encimera con tanta fuerza que Alex salió de su cuarto preguntando qué pasaba, le puse una sonrisa falsa y le dije que nada, pero por dentro ya estaba planeando mi contraataque. Al día siguiente contraté a una abogada, Julia Hernández, especialista en derecho de familia, muy recomendada. Su oficina era cálida, con libros para niños en los estantes y juguetes en la esquina. Ella lo entendía. No lo endulzó, los padres biológicos tienen derechos fuertes. Ella dijo después de leer todo, los padres biológicos tienen derechos fuertes, como tutor designado por el tribunal de Alex has proporcionado estabilidad durante años, así que ella tiene que convencer al tribunal de disolver tu tutela y transferir la custodia. Nosotros vamos a argumentar el interés superior y la continuidad, las declaraciones juradas de tus padres enturbian las cosas, pero podemos combatirlas. ¿Tienes registros, documentación? Vaya si los tenía, había guardado todo, mensajes de texto de mis padres cancelando visitas a último momento, correos donde me criticaban por ser demasiado blando, registros de citas que mostraban que yo estaba en cada visita médica, informes escolares con mi firma. Los había guardado sin siquiera saber por qué, ahora eran municiones. Julia sonrió cuando vio mi carpeta, esto ayuda mucho, construiremos el caso en torno a la estabilidad, la constancia y lo que realmente es mejor para Alex, pero prepárate, ellos van a escarbar en cada rincón de tu vida. Y lo hicieron. El abogado de Gabriella fue directo a la yugular, pidieron mis registros financieros, mi horario laboral e incluso mi historial de citas, me pintaron como un tipo que trabajaba demasiado, ganaba lo justo para sobrevivir y no le estaba dando a Alex el estilo de vida ideal. Mientras tanto Gabriella y Johnny exhibían su casa de 4 habitaciones, jardín, ingresos dobles y estructura familiar tradicional como si fuera un trofeo. Admito que dolió verlos actuar como si hubieran construido un entorno perfecto mientras yo sabía perfectamente que Tony solo era el tipo que se apuntó después de que Gabriella se largara, me daban ganas de volcar la mesa, pero me mantuve tranquilo porque si hay algo que ser paramédico te enseña es a mantener la cabeza cuando todos los demás la pierden. Alex, sin embargo, lo sentía, empezó a despertarse de pesadillas llorando porque alguien lo iba a llevar lejos, y lo llevé con una psicóloga infantil, alguien entrenada para ayudar a los niños a procesar cosas pesadas. El informe fue claro como el agua, Alex me asociaba a mí con seguridad y estabilidad, a Gabriella con miedo e incertidumbre, forzarlo a mudarse le causaría un trauma emocional serio. Eso fue directo a mi pila de pruebas.
Pero sabía que necesitábamos más, así que llamé al mismo investigador privado que había contratado años atrás cuando intenté localizar a Gabriella. Valió cada dólar. Un mes de investigación y volvió con oro. Tony tenía un antecedente de violencia doméstica en el pasado, desestimado bajo circunstancias turbias, sus finanzas perfectas no eran tan perfectas. La casa estaba hipotecada hasta el techo, su negocio apenas se mantenía a flote y lo mejor, descubrió que Gabriella y Tony estaban buscando al padre biológico de Alex quien, sorpresa, había heredado millones recientemente. Sin la cooperación de Gabriella no había tenido suficiente para localizarlo en aquel entonces y mi prioridad era mantener a Alex estable, así que no se trataba de reunir madre e hijo, se trataba de dinero. Guardé esa carpeta de pruebas como si fuera dinamita esperando el momento adecuado. Mientras tanto mis padres redoblaron la presión, me llamaban de repente actuando como sabios consejeros. Randy, tienes que pensar en lo mejor para Alex, un niño necesita una madre. Mi madre incluso tuvo el descaro de decir, quizá este era el plan desde el principio, tú solo lo estabas cuidando hasta que Gabriella estuviera lista. La fulminé por teléfono, ¿el plan? El plan era que yo me levantara cada 2 horas a alimentarlo mientras tú no hacías nada, el plan era que yo trabajara turnos dobles para pagar la guardería mientras tú jugabas bingo. No actúes como si esto hubiera sido un gran acuerdo, ustedes abandonaron, yo no. Colgó, mejor para mí. Para cuando se acercó la fecha del juicio había dejado de intentar mantener la paz, mi trabajo no era hacer que nadie se sintiera cómodo, era ganar. Construí mi caso ladrillo por ladrillo, registros escolares, médicos, mensajes de texto, informes de psicólogo, hallazgos del investigador. Mientras tanto Gabriella y Tony desfilaban con su fachada perfecta. Así que cuando llegó el día y entré en ese tribunal no estaba nervioso, no tenía miedo, estaba listo porque sabía los hechos y sabía que Gabriella no podía esconderse de ellos para siempre. Ese tribunal se sentía más como un campo de batalla que como un edificio esa mañana, piedra gris, techos altos, filas de bancos, estaba diseñado para hacerte sentir pequeño, pero yo entré con la cabeza en alto, traje planchado, carpeta de pruebas bajo el brazo como un arma. Alex no estaba conmigo, su profesora de arte se había ofrecido a mantenerlo ocupado para que no tuviera que soportar el circo, buena idea. Gabriella y Tony ya estaban allí, sentados en su mesa como si posaran para la portada de una revista, ella con un vestido floral, maquillaje suave, falso resplandor maternal, Tony con un traje impecable, cabello engominado, expresión engreída como si ya hubiera ganado. Y detrás de ellos mis padres, sentados rígidos, ojos fijos al frente como si respaldaran a la realeza. Ni los miré, ya no eran mi preocupación. La jueza, una mujer de cabello plateado y gafas a medio bajar en la nariz, abrió la audiencia. Este es el caso de custodia de Alex Carter. La prioridad del tribunal es el interés superior del niño. Todo testimonio y evidencia serán considerados con eso en mente. Gabriella fue la primera, jugó bien su papel, habló de su recuperación, de su matrimonio, de su trabajo, lloró en los momentos adecuados. Cometí errores cuando era joven, pero he reconstruido mi vida. Puedo darle a Alex un hogar estable con 2 padres, seguridad financiera y todo lo que un niño merece. Se secó los ojos con un pañuelo. Tony habló después, se inclinó en el ángulo del proveedor, presumió de su casa, del distrito escolar, de su próspero negocio e incluso tuvo el descaro de agradecerme por haber hecho un buen trabajo manteniendo las cosas hasta que Gabriella estuvo lista, como si yo solo hubiera estado calentando el asiento. Quise destrozarlos allí mismo, pero esperé. Entonces llegó mi turno. Me puse de pie, abotoné mi chaqueta y dije la verdad, sin teatro, sin lágrimas, solo hechos. Su señoría, Gabriella no solo cometió errores, ella abandonó a Alex, lo dejó en un portabebés en mi puerta con una nota que decía no puedo hacer esto. Yo tenía 24 años, soltero, trabajando turnos largos como paramédico, pero di un paso adelante, lo crié. Durante 10 años he sido su único padre, no porque fuera conveniente, sino porque era lo correcto. Presenté los registros, asistencia escolar, citas médicas, boletines con mi firma, cartas de maestros que escribieron sobre mi implicación, fotos de cumpleaños y festivos. Luego el informe de la psicóloga. Alex me veía como su padre y asociaba a Gabriella con inestabilidad y miedo. El abogado de Gabriella intentó buscar grietas, pintándome como agotado, limitado financieramente, sin recursos, comparado con la madre biológica del niño. Lo dejé hablar y luego solté la línea que había estado guardando. Los recursos no crían niños, las personas sí. El dinero no los consuela cuando están enfermos a las 2 de la madrugada, el dinero no aparece en cada evento escolar, yo lo hice durante una década, eso es ser padre. La jueza asintió levemente, pude notar que había calado. Y entonces vino la carpeta sellada, Julia, mi abogada, se puso de pie y se la entregó a la jueza.
tenemos pruebas adicionales que hablan directamente de motivo y credibilidad. La jueza la abrió, frunciendo el ceño mientras escaneaba el contenido, levantó la vista por encima de sus gafas hacia Gabriella y Tony. ¿Saben ustedes lo que el señor Carter ha presentado aquí? Gabriella se removió en su asiento. Yo, no estoy segura de lo que quiere decir. La voz de la jueza fue cortante, pues quizá debería estarlo, porque estas pruebas pintan un cuadro muy diferente del que han presentado. La sala quedó en silencio. La carpeta contenía todo lo que el investigador privado había descubierto, pruebas de que Gabriella y Tony habían rastreado al padre biológico de Alex, Jason Reynolds, pruebas de que habían sabido que heredó millones, pruebas de que planeaban usar la custodia para reclamar pagos de manutención y beneficios vinculados a ese dinero. El investigador obtuvo registros públicos y documentos de viaje que vinculaban los viajes de negocios de Tony con la herencia de Jason. Más tarde mi abogada consiguió el resto mediante citaciones, correos, estados financieros e incluso mensajes entre Gabriella y mis padres. También contenía los antecedentes de Tony, un cargo de violencia doméstica de años atrás, registros financieros que mostraban que su próspero negocio estaba a un mal mes de la bancarrota, su casa hipotecada hasta el techo. La jueza apiló los papeles con expresión inescrutable. Señora Ruiz, dijo, Gabriella había tomado el apellido de Tony. Usted afirma que esto se trata de dar estabilidad y amor a su hijo, pero las pruebas sugieren motivos financieros, engaño y una preocupante falta de transparencia. ¿Cómo explica esto? Gabriella balbuceó, con los ojos saltando de Tony a mis padres y luego de vuelta a la jueza. Eso no es verdad, está tergiversado, solo queríamos. Suficiente, la jueza la interrumpió. Por primera vez Tony parecía descolocado, se recostó con la mandíbula apretada, probablemente dándose cuenta de que la jugada por dinero acababa de explotar en su cara. Mis padres se veían pálidos, como si hubieran apostado al caballo equivocado y lo supieran. Julia se levantó de nuevo. Su señoría, este caso no trata de quien tiene la casa más grande, trata de quien ha estado allí. Alex no necesita nuevos padres, ya tiene uno que se lo ha demostrado durante 10 años, y ese es Randy. La jueza asintió lentamente. Revisaré todo el testimonio y la evidencia, pero permítanme ser clara, este tribunal no ve con buenos ojos la manipulación, particularmente cuando ocurre a costa del bienestar de un niño. Cuando levantó la sesión por el día, Gabriella ni siquiera me miró. Tony salió primero con la mandíbula apretada, mis padres lo siguieron evitando mis ojos. Yo me quedé sentado un minuto, dejando que la adrenalina se escurriera. Julia se inclinó. Esa carpeta acaba de dar vuelta a este caso, están acabados, y en ese momento supe que tenía razón. Gabriella ya no podía esconderse, la verdad había salido y era fea. La batalla no había terminado aún, pero por primera vez en meses sentí que no solo estaba luchando por sobrevivir, estaba ganando. Cuando una semana después sonó el mazo, fue como si 10 años de peso se levantaran de mis hombros. La sala estaba llena otra vez, Gabriella y Tony en sus atuendos pulidos, mis padres rígidos detrás de ellos, yo en mi mesa con nada más que una carpeta llena de verdad. La jueza ajustó sus gafas y con voz firme dijo, el tribunal concede a Randy Carter la custodia legal y física exclusiva. Se niega la petición para disolver la tutela y transferir la custodia. La tutela temporal previa queda sustituida por esta orden de custodia. No respiré hasta que terminó la frase, entonces me golpeó, habíamos ganado. La jueza no se detuvo allí, se volvió hacia Gabriella, abandonar a su hijo por casi una década y regresar solo cuando apareció una oportunidad financiera demuestra un desprecio por su bienestar. Este tribunal no puede pasarlo por alto. El rostro de Gabriella se desmoronó, por una vez no hubo lágrimas, solo shock, como si no pudiera creer que su acto de víctima no funcionara. Tony se apartó de ella con la cara de piedra, ya calculando, separándose, y luego la jueza apuntó a mis padres. Sus declaraciones juradas contienen afirmaciones directamente contradichas por las pruebas. Este tribunal está profundamente preocupado por su disposición a engañar, no habla bien de su credibilidad ni de sus intenciones. Los labios de mi madre temblaban, mi padre parecía haber tragado vidrio. Habían apostado por el regreso de Gabriella y perdieron a lo grande. Cuando terminó la sesión no me quedé, empaqué mi carpeta, asentí a Julia y salí por las puertas. Al pasar, Tony se levantó bruscamente y le susurró algo a Gabriella, lo suficientemente bajo como para que yo no lo oyera, pero lo bastante cortante para hacerla estremecer. Cuando salí, él ya se alejaba hacia el estacionamiento solo, ahí me di cuenta, había terminado con ella, sin dinero, sin premio, se largaba. Gabriella salió tambaleándose unos minutos después, llamándolo, él ni se giró. Mis padres iban detrás sin atreverse a mirarme, por primera vez no me importó, ya habían mostrado sus cartas, ya no eran mi familia.
Lo que importaba estaba esperando afuera en las escaleras, Alex de la mano de su profesora de arte, ojos muy abiertos como si hubiera esperado toda su vida ese momento. Me vio, corrió hacia mí y casi me tumbó con un abrazo. Papá, ganamos. Lo abracé más fuerte que nunca. Sí, amigo, ganamos, te quedas justo donde perteneces. Él se echó atrás sonriendo. Te lo dije, la jueza te elegiría. Me reí, parece que eres más listo que los dos juntos. Bajamos esas escaleras del tribunal de la mano, pasando frente a Gabriella de pie sola en la acera, pasando junto a mis padres mirando al suelo. Alex ni siquiera los miró, solo apretó mi mano y siguió caminando. Esa noche nos sentamos en el sofá comiendo pizza directamente de la caja, su juguete dinosaurio apoyado al lado como si también necesitara celebrar. Por primera vez en meses no había peso en la habitación, no había miedo de que alguien tocara la puerta con papeles, solo nosotros. Lo miré, a este niño que había sido dejado con nada más que una nota, al que cargué durante noches sin dormir, rodillas raspadas, proyectos de ciencias y ahora una batalla de custodia, y me di cuenta de algo: la familia no es quien comparte tu sangre, es quien aparece, quien se queda. Gabriella huyó, Johnny se largó, mis padres eligieron la conveniencia sobre la verdad, así que los aparté, pero yo me quedé y me seguiré quedando. Sobre mi cadáver alguien le quitará a Alex. Esa es la promesa que hice la noche en que apareció en mi puerta y ahora es una que puedo cumplir de por vida. Si me amaras, pondrías la escritura a mi nombre y echarías a Eric. Mi madrastra le dijo a mi papá en el día de Acción de Gracias, él asintió, pero la casa en realidad era mía porque mamá me la dejó, así que los eché a los dos. Hola a todos, necesito sacarme esto del pecho porque lo que pasó en la cena de Acción de Gracias cambió por completo mi vida y sinceramente todavía lo estoy procesando todo. Yo, 28 hombre, y esta historia involucra a mi papá Elliot, 52 hombre, mi madrastra Diane, 45 mujer, y sus hijos Tyler, 19 hombre, y Madison, 17 hombre. Va a ser larga pero confíen en mí, vale la pena leerla para entender por qué este día de Acción de Gracias se convirtió en un evento nuclear. Necesito llevarlos atrás a cuando era niño. Mi mamá Sarah falleció de cáncer cuando yo tenía 15. Esos primeros 15 años de mi vida fueron honestamente perfectos, mamá y papá tenían una relación increíble y nuestra casa siempre estaba llena de risas, música y el olor de la increíble comida de mamá. Mamá no solo era una gran cocinera, era una mujer brillante que trabajaba como asesora financiera y tenía un instinto increíble para las inversiones y las propiedades. Mientras papá trabajaba como mecánico y ganaba dinero decente, fue mamá quien realmente construyó la riqueza de nuestra familia. Ella compró nuestra casa cuando yo tenía 7, una hermosa casa colonial de 4 habitaciones en uno de los mejores vecindarios de la ciudad. Incluso de niño recuerdo que me explicaba lo importante que era poseer propiedad y construir riqueza generacional. Algún día, Eric, me decía mientras trabajábamos en su jardín, esta casa será tuya, criarás a tu propia familia aquí, tal como te estamos criando a ti. Siempre hablaba del futuro, de los fondos universitarios y la planificación de la jubilación, de asegurarse de que nuestra familia siempre estuviera segura. Cuando mamá se enfermó, durante mi primer año de secundaria, pasó mucho tiempo organizando sus asuntos. No entendía la mayor parte en ese entonces, yo era solo un niño de 15 asustado viendo a su mamá consumirse por la quimioterapia, pero mamá fue minuciosa con todo, se reunió con abogados, actualizó su testamento, creó fideicomisos, todo al pie de la letra. El día antes de morir me llamó a su habitación, estaba tan débil que apenas podía hablar en un susurro, pero me agarró la mano con una fuerza sorprendente. Eric, cariño, me dijo, necesito que recuerdes algo importante, los papeles de la casa están en la caja de seguridad en First National, tu nombre está en todo, no dejes que nadie te diga lo contrario, ¿de acuerdo? Esta casa es tuya, me aseguré de eso. Yo estaba llorando demasiado fuerte como para procesar lo que decía, solo asentí y prometí que lo recordaría. Ella murió a la mañana siguiente y sinceramente los siguientes años fueron un torbellino de dolor en los que nunca pensé realmente en lo que había querido decir. Papá estaba completamente perdido después de que mamá murió, nunca había tenido que manejar nada de lo financiero, mamá se ocupaba de todo eso. Él era un buen hombre, pero de esos que solo trabajan duro, vuelven a casa y dejan que su esposa maneje todo lo demás. Sin mamá estaba como un barco sin brújula. Durante unos 2 años fuimos solo papá y yo intentando resolver las cosas, no éramos muy buenos en ello, vivíamos de comida para llevar y cenas de microondas, la casa siempre estaba desordenada, papá se volcaba en el trabajo haciendo turnos dobles en el taller y yo básicamente me criaba solo. No era lo ideal, pero lo manejábamos. Luego papá conoció a Diane en alguna conferencia de trabajo. Ella estaba recién divorciada con 2 hijos y trabajaba como agente inmobiliaria.
Mirando atrás puedo ver que inmediatamente reconoció a papá como un blanco fácil, un viudo con una linda casa y un buen empleo, emocionalmente vulnerable y terrible con el dinero. Su noviazgo fue rápido, en menos de 6 meses de conocerla papá ya hablaba de matrimonio. Yo tenía 17 y, sinceramente, solo estaba feliz de ver a papá sonreír de nuevo. Diane parecía lo suficientemente amable, traía guisos a nuestra casa, ayudaba a limpiar y siempre era súper dulce conmigo cuando papá estaba cerca. Eric, decía con tono meloso, te va a encantar tener hermanos, Taylor y Madison están tan emocionados de tener un hermano mayor. Las señales de advertencia estaban allí, pero yo era un adolescente lidiando con el duelo y solo quería que mi papá fuera feliz. Cuando se casaron 2 años después de la muerte de mamá yo tenía la esperanza genuina de que tal vez podríamos ser una verdadera familia otra vez. Vaya si estaba equivocado. Los cambios empezaron casi de inmediato. Después de la boda, de repente Taylor y Madison necesitaban las 2 habitaciones adicionales que habían servido como la oficina de mamá y una habitación de invitados. Diane explicó que era importante que los niños tuvieran su propio espacio, especialmente Madison, que estaba comenzando la secundaria y necesitaba privacidad. ¿Lo entiendes, verdad, Eric? Me preguntó con esa dulzura falsa que siempre usaba cuando papá no estaba cerca. Todavía se están ajustando al divorcio y necesitan estabilidad. Lo que yo no entendía era por qué mis necesidades nunca parecían importar en esas discusiones. Mi dormitorio era el más pequeño de la casa y yo había esperado mudarme a la habitación más grande ahora que estaba creciendo, pero esas conversaciones nunca ocurrieron. Tyler, que era solo un año menor que yo, inmediatamente se estableció como el hijo dorado de Diane. Era atlético, popular y tenía esta personalidad encantadora que los adultos adoraban. Madison era bonita y social, siempre traía amigos y trataba nuestra casa como si fuera su club social personal. Mientras tanto, yo era el chico en duelo que pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo o jugando videojuegos. No era extrovertido como Taylor, no tenía la personalidad de mariposa social de Madison y definitivamente no tenía el instinto de competir por atención como ellos. Diane era sutil con el favoritismo al principio, hacía la cena favorita de Taylor en su cumpleaños pero olvidaba el mío por completo. Llevaba a Madison y a sus amigas al centro comercial pero me decía que yo debía encontrar mi propio transporte. Le compraba ropa nueva a Taylor para la escuela pero le decía a papá que yo probablemente no necesitaba nada nuevo. Sin embargo papá, bendito sea, estaba tan agradecido de tener a alguien que manejara la casa que no veía los patrones. Cuando intentaba hablarle del trato injusto solo decía cosas como, Diane está haciendo lo mejor para unir a nuestras familias, o los niños todavía se están adaptando. Los cambios financieros fueron más difíciles de notar pero más significativos. Diane convenció a papá de que necesitaban combinar todas sus finanzas, lo que significaba que de repente ella tenía acceso a todas las cuentas que mamá había establecido. Ella se hizo cargo de pagar todas las cuentas y de manejar el presupuesto del hogar. Es más fácil así, explicaba cuando papá ocasionalmente hacía preguntas. Yo manejo estas cosas para ganarme la vida, tú solo concéntrate en trabajar, cariño. Taylor recibió un coche por su cumpleaños número 16, un buen Honda usado que costó alrededor de $15,000. Cuando llegó mi cumpleaños número 18, Diane explicó que el presupuesto estaba ajustado y que tal vez podría empezar a buscar un trabajo de medio tiempo para ahorrar para mi propio coche. Hice exactamente eso, conseguí un empleo en una librería local y empecé a ahorrar cada centavo, pero de alguna manera mi cuenta de ahorros, que había sido configurada como una cuenta conjunta con papá cuando era más joven, seguía teniendo retiros misteriosos. Cuando le preguntaba a papá al respecto, él se veía confundido y decía que tendría que preguntarle a Diane más tarde. Esas conversaciones nunca parecían suceder o, si lo hacían, yo nunca escuchaba los resultados. A pesar del ambiente cada vez más tóxico en casa, logré graduarme de la preparatoria con un promedio de 3.8 y fui aceptado en la universidad estatal a unas 2 horas de distancia. Planeaba especializarme en negocios, inspirado en parte por la habilidad financiera de mamá y en parte por un deseo de entender lo suficiente sobre el dinero como para que nadie pudiera aprovecharse de mí otra vez. La conversación sobre el financiamiento universitario fue reveladora. Diane sentó a papá y a mí con un montón de papeles y explicó que, aunque querían apoyar mi educación, había límites a lo que podían contribuir. Con Taylor necesitando un coche, el próximo cumpleaños de 16 de Madison y la reparación del techo que habíamos estado posponiendo, podemos contribuir con unos $3,000 por semestre, explicó Diane mientras deslizaba las hojas de gasto sobre la mesa de la cocina. Eso era generoso, pero no era suficiente para cubrir la matrícula, el alojamiento y la comida de la universidad estatal, necesitaría préstamos para el resto.
Lo que me confundía era que recordaba a mamá hablar de ahorros para la educación cuando era más joven. Ella siempre decía que la universidad estaba completamente financiada. Cuando pregunté en privado a papá sobre el fondo educativo de mamá, él se mostró en blanco: no sé nada de eso, hijo, Diane maneja toda la planificación financiera ahora. Si ella dice que podemos dar 3.000 por semestre, probablemente eso es lo que podemos hacer. Así que pedí préstamos estudiantiles y trabajé en 2 empleos durante la universidad, uno en la librería del campus y otro como tutor de clases de negocios. Regresaba a casa para las vacaciones y los veranos, pero esas visitas se volvían cada vez más incómodas. Taylor estaba prosperando, había entrado al equipo de fútbol americano de la escuela, tenía una novia seria y estaba siendo reclutado por varias universidades con becas deportivas. Madison era princesa del baile de bienvenida y había heredado las habilidades sociales de Diane, siempre rodeada de amigos y dramas. Mientras tanto, yo me sentía como un invitado en lo que se suponía era mi propio hogar. Mi dormitorio había sido convertido en el vestidor de Madison y yo dormía en un sofá cama en el sótano, rodeado de cajas con los juguetes de infancia de Taylor y las decoraciones de temporada de Diane. Es simplemente más eficiente de esta manera, explicó Diane cuando pregunté por la situación de las habitaciones. Ahora solo estás aquí unas pocas semanas al año y Madison necesita el espacio para todas sus actividades. Me gradué de la universidad en 2018 con un título en negocios y alrededor de $40,000 en deuda de préstamos estudiantiles. Había tenido un buen desempeño académico y conseguí una oferta de trabajo en un banco regional en nuestra ciudad natal. El salario no era enorme, $45,000 para empezar, pero era suficiente para comenzar a pagar mis préstamos y ahorrar para eventualmente tener mi propio lugar. El plan era vivir en casa durante 1 o 2 años mientras me estabilizaba financieramente. Sabía que no sería lo ideal, pero pensé que podría tolerar los comentarios pasivo-agresivos de Diane y el derecho general de Taylor por un tiempo si eso significaba pagar mis deudas más rápido. Fue entonces cuando descubrí que el sótano había sido convertido en la sala de juegos de Taylor. Su carrera en el fútbol universitario no había funcionado. Resultó que era bueno en la secundaria pero no lo suficientemente bueno para el nivel de División 1 y abandonó después de 2 semestres para averiguar qué quería hacer realmente. Lo que realmente quería hacer, aparentemente, era jugar videojuegos y trabajar medio tiempo en una tienda de artículos deportivos mientras vivía sin pagar renta en la casa de su madrastra. Tyler necesita este espacio para su equipo de transmisión, explicó Diane cuando pregunté dónde se suponía que debía dormir. Está construyendo un canal de YouTube realmente exitoso, esto podría ser su carrera. El canal de YouTube de Taylor tenía alrededor de 200 suscriptores y mostraba a él jugando mal a Fortnite mientras hacía comentarios sexistas sobre jugadoras femeninas, pero Diane hablaba de ello como si fuera el próximo PewDiePie. Terminé alquilando un estudio al otro lado de la ciudad, era diminuto y me consumía aproximadamente la mitad de mi salario neto, pero al menos era mío. Pensé que este arreglo era temporal de todos modos, solo hasta que pudiera ahorrar lo suficiente para un lugar real. Vivir solo significó que necesitaba organizar mis finanzas de una manera que nunca antes había hecho. Estaba tratando de presupuestar para los pagos de los préstamos, la renta, la comida, el seguro del coche, todas esas cosas de adulto para las que nadie te prepara. Mientras organizaba mis papeles importantes encontré la carpeta de mamá. La carpeta que mamá había preparado antes de morir, con toda su información de seguros y sus últimos deseos, nunca la había revisado cuidadosamente antes. La mayoría eran cosas que papá había manejado con el abogado justo después de que ella falleció, pero había un documento que nunca había visto, una copia de un testamento fechado apenas 2 meses antes de que mamá muriera. Al leerlo encontré algo que me hizo detener el corazón. La casa, nuestro hogar familiar del que poco a poco me habían ido apartando, me había sido dejada enteramente a mí, no a papá y cualquier futura esposa, sino específicamente y exclusivamente a mí, Eric Thompson. Según el testamento, la casa estaba colocada en un fideicomiso con papá como fideicomisario, con el entendimiento de que él podía vivir allí todo el tiempo que quisiera, pero que la propiedad legal se transferiría a mí cuando cumpliera 25. Como yo había cumplido 25 el año anterior, la casa debía haber sido legalmente mía desde hacía meses. El testamento también mencionaba fondos educativos, un plan 529 con unos $75,000 específicamente designados para mis gastos universitarios. Había otras inversiones y cuentas también, todas supuestamente mantenidas en fideicomiso para mí. Yo no había recibido nada de esto, de hecho no tenía idea de que existiera. Me temblaban las manos mientras leía los documentos. Mamá no solo había planeado dejarme la casa algún día, había estructurado todo para que yo estuviera financieramente seguro de por vida.
Solo las inversiones, si habían estado creciendo durante más de una década, deberían valer cientos de miles de dólares. Inmediatamente pedí una cita con una abogada de herencias. La abogada Jennifer Walls se especializaba en planificación patrimonial y disputas de herencia. Era una mujer de mediana edad con el cabello encanecido y una inteligencia tan aguda que entendí de inmediato por qué mamá habría trabajado con alguien como ella. Su situación es, desafortunadamente, más común de lo que cree, explicó la abogada Walls después de revisar los documentos de mamá. Cuando un padre se vuelve a casar, a veces el nuevo cónyuge los convence de hacer cambios en la planificación patrimonial que no son en beneficio de los hijos. Ella me explicó lo que debería haber pasado versus lo que aparentemente sí ocurrió. Según el testamento de mamá, papá debía mantener la casa y las cuentas de inversión en fideicomiso para mí, pero no debía tener acceso para gastar el dinero ni hacer cambios en la estructura de propiedad. Basado en lo que me estás diciendo sobre tus gastos universitarios y la situación actual de vida, parece que tu madrastra pudo haber convencido a tu padre de reestructurar o liquidar activos que legalmente te pertenecían. La abogada Walls explicó que necesitaríamos hacer una investigación para averiguar exactamente qué había sucedido con el patrimonio de mamá, pero que si los activos habían sido mal utilizados, yo podría tener bases para una demanda. La investigación tomó alrededor de 6 semanas y me costó $3,000 que apenas podía pagar. Lo que descubrimos fue exasperante. Poco después de que papá se casara con Diane, ella lo convenció de que la estructura patrimonial era demasiado complicada y que debían simplificar todo. Papá, que nunca entendió los arreglos legales y financieros que mamá había establecido, aceptó disolver el fideicomiso y transferir todo a cuentas conjuntas con Diane. La casa había sido puesta a nombre de ambos, papá y Diane. El fondo educativo de $75,000 había sido liquidado y usado para gastos familiares, principalmente el coche de Tyler, la fiesta de 16 de Madison que aparentemente costó $8,000 y renovaciones de la casa que en su mayoría consistieron en actualizar el baño de Diane y la cocina. Las otras cuentas de inversión, que para ahora deberían valer alrededor de $200,000, habían sido retiradas para financiar las inversiones inmobiliarias de Diane. Ella compró y revendió un par de propiedades, pero en lugar de que las ganancias regresaran a mi fideicomiso, fueron reinvertidas en más bienes raíces que eran de su propiedad exclusiva. En resumen, mi herencia, que debería haberme hecho financieramente seguro de por vida, había sido sistemáticamente robada y usada para financiar el estilo de vida de mi familia política. Armado con la documentación de la abogada Walls, decidí confrontar a papá directamente antes de emprender cualquier acción legal. Aún no amaba y parte de mí esperaba que todo esto fuera solo un malentendido, que pudiéramos resolverlo como familia. Le pedí a papá que nos reuniéramos para almorzar, solo nosotros dos. Fuimos a un pequeño restaurante donde solíamos ir los sábados por la mañana cuando yo era niño, en los tiempos en que éramos solo él y yo intentando encontrarle sentido a la vida después de que mamá murió. Papá, dije, deslizando los documentos legales sobre la mesa, necesitamos hablar sobre el testamento de mamá. El color se le fue del rostro mientras revisaba los papeles, seguía sacudiendo la cabeza murmurando cosas como no entiendo y Diane dijo que todo esto estaba manejado correctamente. Papá, ¿sabías que mamá dejó la casa para mí, que todas sus inversiones debían mantenerse en fideicomiso para mi futuro? Se quedó callado por un largo rato, simplemente mirando los documentos. Finalmente me levantó la mirada con lágrimas en los ojos. Hijo, no tenía idea, Diane me dijo que el testamento de tu mamá era simple, que todo pasaba a mí como su esposo y que iríamos viendo cómo ocuparnos de ti. Dijo que el abogado lo confirmó todo. ¿Alguna vez hablaste directamente con el abogado de mamá? No, Diane manejó todo eso, dijo que sería más fácil ya que ella entiende mejor los documentos legales que yo. Se estaba volviendo claro que papá no me había robado intencionalmente, él había sido manipulado por Diane tanto como yo, pero el resultado final era el mismo. Mi herencia había desaparecido y yo estaba sentado en un restaurante frente a mi padre, los dos dándonos cuenta de que la mujer con la que se había casado lo había defraudado sistemáticamente del legado de su esposa muerta. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó papá viéndose más viejo de lo que nunca lo había visto. No lo sé, papá, mi abogada dice que tengo un caso sólido para recuperar lo que es mío, pero eso podría significar demandarte a ti y a Diane. No quiero destruir nuestra familia, pero tampoco puedo dejarlo pasar. Nos sentamos en silencio un rato, los dos procesando la magnitud de lo que habíamos descubierto. Déjame hablar con Diane, dijo papá finalmente, tal vez podamos arreglar algo sin involucrar a los abogados. Papá organizó una reunión familiar para el fin de semana siguiente. Yo debía ir a cenar. Y luego todos nos sentaríamos a discutir la situación como adultos. Debí haber sabido que sería un desastre.
Diane claramente había pasado la semana preparándose para esta conversación, tenía su propio montón de documentos listos y había entrenado a Taylor y Madison en sus papeles dentro de la discusión. Eric, dijo con la voz impregnada de falsa preocupación, tu padre me contó sobre tus inquietudes respecto a la planificación patrimonial de tu madre, creo que ha habido un malentendido. Procedió a explicar que sí, había habido algunos cambios en el plan original de la herencia, pero que todo se había hecho legalmente y en el mejor interés de la familia. Cuando tu padre y yo nos casamos, consultamos con un abogado sobre la mejor manera de manejar las finanzas familiares. La estructura de fideicomiso que tu madre estableció era muy compleja y cara de mantener. Se nos aconsejó que sería más eficiente simplificar todo. ¿Más eficiente para quién?, pregunté, porque parece que el resultado principal fue que mi fondo universitario se gastó en el coche de Taylor y en la fiesta de Madison. Fue entonces cuando Taylor intervino, amigo, tú pudiste ir a la universidad, tienes un título y un empleo, ¿por qué te quejas de un coche que recibí cuando tenía 16? Madison también se metió, Eric, estás siendo muy egoísta, esta también es nuestra casa familiar, ahora no puedes simplemente venir aquí exigiendo que todo sea sobre ti. Papá intentó mediar, pero Diane también estaba preparada para eso. Elliot, cariño, sé que quieres apoyar a Eric, pero también tienes que considerar a Taylor y Madison, ellos han vivido en esta casa por casi 10 años, este es su hogar, no podemos simplemente desarraigarles la vida porque Eric está teniendo algún tipo de crisis financiera. La conversación se deterioró a partir de ahí. Diane seguía reformulando la discusión para que yo pareciera el egoísta que intentaba quitarles la casa familiar a dos chicos que habían crecido allí. Lo hacía sonar como si yo fuera algún depredador que llegaba para destruir una familia ensamblada por codicia. Papá, atrapado en el medio, intentaba encontrar compromisos que no satisfacían a nadie, tal vez yo podía volver a mudarme al sótano, tal vez ellos podían pagarme renta, tal vez podíamos vender la casa y dividir las ganancias. Dividir las ganancias, me reí amargamente, esta casa legalmente me pertenece a mí, mamá me la dejó específicamente, no estoy buscando un compromiso aquí, estoy buscando lo que es mío. Fue entonces cuando Diane dejó caer completamente la máscara, ¿sabes qué, Eric? Tu madre está muerta, ha estado muerta por más de 10 años, el resto de nosotros seguimos aquí, seguimos viviendo, seguimos construyendo una familia juntos, no puedes esconderte detrás de los deseos de una mujer muerta para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá parecía como si lo hubieran abofeteado, incluso Taylor y Madison parecían sorprendidos por lo dura que había sonado. Me levanté para irme, pero antes de salir me giré para dirigirme a todos. Tienes razón, Diane, mamá está muerta, pero su testamento no lo está, y a diferencia de mamá, tú estás a punto de descubrir lo que pasa cuando le robas a la persona equivocada. Después de la fallida reunión familiar dejé de intentar resolver las cosas de manera amistosa. Autoricé a la abogada Walsh a iniciar procedimientos legales para recuperar mi herencia. Se presentaron los documentos y Diane y papá fueron notificados de que estaban siendo demandados por conversión de activos y por incumplimiento del deber fiduciario. Papá me llamó llorando, rogándome que reconsiderara, pero yo ya había terminado. Diane había dejado claro que no tenía intención de devolver lo que había robado y había envenenado por completo a Taylor y Madison contra mí. El proceso legal iba a tomar meses, tal vez años, pero la abogada Walsh identificó un posible atajo. Si podíamos probar que la casa seguía siendo técnicamente mía bajo el testamento original y que la transferencia de propiedad a papá y Diane había sido fraudulenta, podríamos obtener posesión inmediata. Resultó que cuando papá y Diane transfirieron la escritura de la casa cometieron un error crucial, nunca disolvieron formalmente el fideicomiso de mamá a través del tribunal testamentario, simplemente movieron los activos sin la autoridad legal adecuada. Eso significaba que el fideicomiso seguía siendo técnicamente válido y que, como beneficiario, yo era el propietario legal de la casa. La abogada Walsh presentó una solicitud de orden judicial de emergencia para establecer mi propiedad y conseguimos una audiencia programada para el lunes después del Día de Acción de Gracias. Pero yo no esperé la orden judicial, tenía otros planes para Acción de Gracias. Verán, había estado pensando en la psicología de Diane durante todo este proceso. Ella era una narcisista que necesitaba ser el centro de atención, la reina de su dominio. Había pasado años empujándome fuera de lo que legalmente era mi propia casa y se había sentido cómoda pensando que había ganado. Decidí que era hora de recordarle que el juego no había terminado. Me presenté a la cena de Acción de Gracias sin invitación. Papá me había llamado para decirme que no era bienvenido, aparentemente Diane había dejado claro que no toleraría mi presencia mientras la demanda estuviera en curso, pero yo no necesitaba invitación para visitar mi propia casa.
Entré por la puerta principal con mi llave, la que nunca había devuelto porque, legalmente, vivía allí. Toda la familia estaba reunida en el comedor, papá, Diane, Tyler, Madison, además de los padres de Diane y la familia de su hermana, unas 12 personas en total, todos disfrutando de la cena de acción de gracias en mi casa. La conversación se detuvo en seco cuando entré en la habitación. Eric, comenzó papá claramente nervioso, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que habíamos acordado. No acordamos nada, papá, respondí, decidí pasar el día de acción de gracias en mi casa, con mi familia. Saqué una silla y me senté en la cabecera de la mesa, el lugar de mamá, el que Diane había reclamado hacía años. La tensión en la sala era increíble. Diane me miraba con puro odio, pero claramente intentaba mantener las apariencias frente a su familia extendida. Eric, dijo entre dientes, esto realmente no es apropiado, estamos teniendo una cena familiar. Yo soy familia, contesté agradablemente, esta es mi casa y hoy es acción de gracias, parece el momento perfecto para la familia. Durante unos 10 minutos todos intentaron fingir que las cosas eran normales. Los padres de Diane me hicieron preguntas educadas sobre mi trabajo, el primo de Madison habló de solicitudes universitarias, Tyler en su mayoría me fulminaba con la mirada mientras apuñalaba su pavó con violencia innecesaria. Pero podía ver a Diane poniéndose cada vez más nerviosa, seguía lanzándole miradas a papá, claramente esperando que me echara, pero papá parecía paralizado, atrapado entre su lealtad a su nueva familia y la creciente realización de que había sido cómplice en defraudar a su propio hijo. Finalmente Diane no pudo soportarlo más. Elliot, dijo con voz lo suficientemente afilada como para cortar vidrio, creo que es hora de que Eric se vaya, se supone que esta es una cena familiar pacífica y su presencia incomoda a todos. Papá empezó a responder, pero levanté la mano. En realidad, Diane, ya que mencionaste el tema de que esta es una cena familiar en mi casa, tal vez deberíamos hablar de la familia, específicamente de lo que le va a pasar a esta familia en adelante. Metí la mano en mi chaqueta y saqué una carpeta de documentos legales. Verán, he estado teniendo conversaciones muy interesantes con abogados últimamente, sobre el testamento de mamá, sobre el fideicomiso que estableció, sobre lo que pasó con mi herencia. La sala quedó en completo silencio. El rostro de Diane estaba blanco como una sábana. Resulta que cuando mamá murió dejó disposiciones muy específicas para mi futuro, me dejó esta casa más unos $275,000 en inversiones y fondos educativos, fondos que parecen haber desaparecido en los últimos 10 años. El padre de Diane habló, espera un minuto, joven, no puedes simplemente entrar aquí haciendo acusaciones. No estoy haciendo acusaciones, interrumpí, estoy exponiendo hechos que han sido verificados por contadores forenses y abogados de herencias. Deslicé copias de los documentos legales sobre la mesa, varias personas los tomaron, incluido papá, a quien noté temblando. Lo interesante del robo, continué de manera conversacional, es que no desaparece solo porque pase el tiempo. Cuando alguien roba $250,000 de un fideicomiso, hay consecuencias legales. Fue entonces cuando Diane finalmente explotó. Eres un maldito ingrato, gritó levantándose de su silla, ¿tienes idea de lo que tu padre y yo hemos sacrificado por ti? Te dimos un hogar, te alimentamos, soportamos tus enfados y tu actitud durante años. ¿Me diste un hogar? Me reí. Diane, tú no me diste nada, esta casa ya era mía, mamá me la dejó a mí, no a papá y ciertamente no a ti. Tu madre está muerta, chilló Diane, ella ya no tiene voz en esta familia. La sala estalló. Los familiares de Diane gritaban preguntas y exigían explicaciones, Tyler me gritaba que me largara, Madison lloraba, papá intentaba calmar a todos mientras al mismo tiempo leía los documentos legales con una expresión de horror creciente. Pero yo aún no había terminado. ¿Sabes qué, Diane? Tienes toda la razón, mamá ya no puede opinar, pero yo sí, y esto es lo que tengo que decir, me levanté y me dirigí a la sala con formalidad. A partir del lunes por la mañana seré el propietario legal reconocido por el tribunal de esta casa. Papá y Diane han recibido órdenes de desalojo, tienen 30 días para abandonar la propiedad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces Diane hizo algo que cristalizó todo lo que había aprendido sobre su carácter durante la última década, se volvió hacia papá con lágrimas corriéndole por la cara y dijo, si me amaras, pondrías la escritura a mi nombre y echarías a Eric. Papá simplemente la miró y luego, increíblemente, asintió. Tal vez esa sea la mejor solución, dijo en voz baja, Eric, eres joven, puedes empezar de nuevo, Diane y los niños han construido toda su vida alrededor de esta casa. Y fue entonces cuando me di cuenta de que papá no solo había sido cómplice del robo, estaba eligiendo activamente y conscientemente a Diane sobre mí.
¿Sabes qué, papá? Tienes toda la razón, la escritura debería estar a nombre de alguien, pero aquí está el detalle, ya está a mi nombre. Saqué un documento más, la orden judicial que la abogada Walsh había conseguido esa misma mañana, reconociendo oficialmente mi propiedad de la casa. Esta casa ha sido legalmente mía desde que cumplí 25, todo lo demás ha sido simplemente yo siendo generoso, pero ya terminé de ser generoso. Miré alrededor de la mesa, viendo rostros que iban desde la conmoción hasta la furia y la confusión. Diane, Tyler, Madison, tienen hasta el 31 de diciembre para encontrar otro lugar donde vivir. Papá, tú puedes quedarte si quieres, pero solo si Diane se va. Y todos ustedes necesitan entender algo muy claramente, esta es mi casa ahora, mis reglas, mis decisiones, mi familia. El resto de la cena de acción de gracias fue una pesadilla. Obviamente Diane pasó la velada entera alternando entre gritarme y llorar frente a su familia sobre qué persona tan horrible era yo. Tyler amenazó con golpearme hasta que su abuelo le dijo que se sentara y se callara. Madison se encerró en su habitación y se negó a salir. Papá intentó varias veces más convencerme de llegar a un acuerdo, pero yo ya había pasado ese punto. Él había tenido múltiples oportunidades de hacer lo correcto y cada vez había elegido la comodidad de Diane por encima de los derechos legales de su hijo. Me quedé en la casa esa noche, en mi casa, en lo que había sido el dormitorio de mis padres antes de que Diane lo redecorara. Se sentía extraño pero también curiosamente correcto estar de nuevo en el espacio donde había crecido. A la mañana siguiente Diane ya no estaba, había hecho una maleta y se había ido a la casa de su hermana llevándose a Madison con ella. Tyler se estaba quedando con un amigo. Papá estaba sentado en la mesa de la cocina, parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. No entiendo cómo llegó todo a ponerse tan mal, dijo cuando bajé por café. Llegó a estar así porque dejaste que alguien te convenciera de robarle a tu propio hijo, respondí. Mamá confió en ti para proteger lo que me había dejado y en cambio se lo diste todo a una mujer que nos vio como un blanco desde el primer día. Diane no es así, dijo papá, pero su voz carecía de convicción. Papá, mira los documentos, mira lo que realmente pasó con el dinero de mamá, Diane sabía exactamente lo que estaba haciendo. Durante las semanas siguientes la verdad fue saliendo en fragmentos. Diane había investigado a papá extensamente antes de su primera cita, había sabido sobre la casa, sobre el seguro de vida de mamá, sobre el hecho de que papá era financieramente ingenuo y emocionalmente vulnerable. Su carrera inmobiliaria estaba en problemas cuando conoció a papá, enfrentaba bancarrota y una posible ejecución hipotecaria de su propia casa. Casarse con papá no había sido solo por compañía, había sido una decisión financiera calculada. Los proyectos de compra y venta de propiedades que había financiado con mi herencia fueron en realidad su negocio personal, con las ganancias yendo a cuentas que solo ella controlaba. En esencia, usó mi fideicomiso como su capital privado de inversión. El caso en la corte fue bastante directo una vez que toda la documentación estuvo lista. El testamento de mamá era claro y legalmente válido, el fideicomiso nunca había sido disuelto correctamente y papá había cedido su autoridad como fideicomisario cuando transfirió activos a Diane. Ella trató de luchar al principio, alegando que había actuado de buena fe y que las mejoras que había hecho en la casa debían contar como parte de su participación, pero la abogada Walsh ya se había preparado para esos argumentos. Exigimos una contabilidad completa de todos los activos que habían sido tomados de mi fideicomiso. Cuando los contadores forenses terminaron su trabajo, el total ascendía a unos $320,000, mi herencia original más 10 años de crecimiento. Diane no tenía $320,000 para devolver, por supuesto, la mayor parte se había gastado o reinvertido en activos que ahora estaban bajo el agua, pero sí tenía patrimonio en sus inversiones inmobiliarias, su coche y varios otros bienes que podían ser liquidados. El tribunal le ordenó entregar todo lo que había comprado con dinero de mi fideicomiso más daños adicionales por lo que la abogada Walsh llamó conversión con intención de fraude. Al final recuperé unos $180,000 en efectivo y activos, además de la plena propiedad de la casa. No era todo lo que mamá me había dejado, pero era suficiente para darme la seguridad financiera que ella había previsto. Papá y yo intentamos reconstruir nuestra relación, pero nunca fue lo mismo. Se mudó voluntariamente de la casa en enero, no porque yo lo echara, sino porque dijo que no podía soportar vivir con el recordatorio constante de lo mal que había fallado a la memoria de mamá y a mí. Alquiló un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad e intentó convencer a Diane de ir a terapia de pareja con él. Ella se negó, en cambio presentó la demanda de divorcio alegando que él le había engañado sobre la situación financiera de la familia. Tyler y Madison cortaron el contacto conmigo por completo, en su mente yo era el villano que destruyó a su familia y les quitó su hogar. Diane se aseguró de que lo entendieran así,
pintándose a sí misma como la víctima de mi codicia en lugar de reconocer algún mal actuar. Algunos de los familiares de papá también se pusieron de parte de Diane, en particular su hermana, quien sentía que yo había sido innecesariamente duro con mi familia política. Son solo niños, decía, tenías que quitarles su hogar. Pero la familia de mamá, sus hermanos y padres, estaban firmemente de mi lado. Nunca habían querido a Diane y estaban furiosos cuando se enteraron de lo que había pasado con el patrimonio cuidadosamente planificado de mamá. Unos 6 meses después de que todo se resolviera legalmente recibí una llamada inesperada. Era Diane y estaba llorando. Eric, dijo, sé que me odias, pero necesito tu ayuda. Taylor ha sido aceptado en la universidad pero no podemos pagar la matrícula, y Madison, ella lo ha estado pasando muy mal con todo esto. Está viendo a un terapeuta pero las sesiones son caras. La dejé hablar un rato, explicó que su divorcio de papá la había dejado en una situación financiera precaria, que su negocio inmobiliario seguía teniendo problemas, que estaba atrasada con el alquiler del apartamento donde vivía con los niños y que los sueños universitarios de Taylor se estaban desvaneciendo. Sé que cometí errores, continuó, sé que manejé las cosas mal, pero Taylor y Madison no hicieron nada malo, son solo niños que quedaron atrapados en medio de problemas de adultos. Era un discurso convincente y pude notar que lo había practicado, pero yo había aprendido a no confiar en las lágrimas de Diane ni en sus apelaciones a mi buen corazón. Diane, le dije, tú no cometiste errores, robaste sistemáticamente $250,000 de un fideicomiso destinado a asegurar mi futuro, gastaste dinero que me pertenecía en coches, fiestas e inversiones inmobiliarias, convenciste a mi padre de traicionar los deseos de su esposa muerta. Pero los niños tienen una madre que necesita hacerse responsable de sus decisiones. Tyler puede conseguir préstamos estudiantiles como yo hice, Madison puede ir a una escuela pública y recibir terapia a través del programa de salud mental del condado, tienen opciones. Por favor, suplicó, haré lo que sea, firmaré papeles diciendo que estaba equivocada, pediré perdón públicamente, solo por favor ayuda a mis hijos. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo importante, Diane seguía intentando manipularme, incluso en su desesperación, incluso después de perderlo todo. Seguía buscando ángulos y formas de hacer que sus problemas fueran mi responsabilidad. ¿Quieres ayudar a tus hijos, Diane? Aquí tienes mi consejo, consigue un trabajo de tiempo completo, deja de buscar atajos y empieza a comportarte como la madre que deberías haber sido desde el principio. Colgué y nunca volví a saber de ella.